Barcelona, una de las capitales más vibrantes de Europa, suma a su larga lista de atractivos turísticos un rico paisaje futbolero. Desde hace más de un siglo, una parte de la ciudad ondea los colores blanco y azul del Reial Club Deportivo Español. Cofundador de la Liga en 1928 y 4 veces campeón de Copa, el club catalán ha ganado y ha perdido. Ha rozado la gloria y la bancarrota, ha conocido 3 hogares en los últimos 20 años y ha resistido a la sombra de un transatlántico como el Barça. Pero resistir ya no es suficiente. Un ambicioso proyecto ilusiona hoy a los pericos. Con Chen Yasheng en el palco y Quique Sánchez Flores en el banquillo, el español abre, definitivamente, un nuevo capítulo en su historia. La fundación del Español se remonta al 28 de diciembre de 1900, que fue el día en que el diario La Jornada Semanaria Los Deportes publicó una nota en la cual la Sociedad Española de Fútbol había iniciado sus actividades. Es la típica historia que hemos contado siempre del Español, que es el equipo de los barceloneses que jugaban contra la gente que venía de fuera sabiendo lo que era el fútbol. ¿Dónde vas para encontrar a gente joven que juegue contra ti, no? Pues vas a la universidad y encuentras a un grupo de gente que, liderados por un tal Ángel Rodríguez, deciden juntarse, aprender en 4 días qué es eso que importan los ingleses y los europeos, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, va creciendo en la medida en que en los primeros tiempos mantuvo una cierta rivalidad y una cierta competencia con el Barça. Hay un momento bastante decisivo a finales de los años 20. El Barça opta por sumarse más o menos a la campaña a favor del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es una opción perfectamente legítima. Y el Español decide mantenerse al margen, ni a favor ni en contra. Piensa que es política y que el deporte es el deporte. Y mientras un club se expandía, el otro se hacía pequeño, familiar, encantador, entrañable, pero que deportivamente, pues sí, de una manera sideral, ¿no? La diferencia. Esa decisión del Barça ya le hace despegarse un poco en cuanto masa social del Español. Es cuando surge el apodo de Perico. Había un ilustrador gráfico, se llamaba Valentí Castanys, que dibujaba y escribía en un periódico que se llamaba El Xut. Cuando tenía que significar Sarriá y al español, pintaba 4 gatos. Ya que el español allí, a Sarriá van 4 gatos. Y justo en esa época se hizo famoso el gato Perico. Entonces él, cuando vio eso, sustituyó los 4 gatos por los 4 gatos pericos. Zamora es el primer futbolista universal. Zamora es el primer jugador que va más allá de un campo de fútbol, que es actor de cine, que es galán, que es guapo, que va con las mejores mujeres y que es un chico que debutó jugando con el Español con 15 años en el Bernabéu. La final de 1929, conocida como la final del agua, pues es una final muy especial para mí porque en ella falleció mi abuelo por la neumonía que pilló. Pero fue la primera copa conseguida por el club, donde jugaban Ricardo Zamora, Ricardo Saprissa, y la verdad es que fue un hito en la historia del Español, después de 28 años de nuestra fundación, conseguir ganar un título. En los 50, cuando el Barça
junta un gran equipo, la máxima estrella es Kubala, y consigue construir el Camp Nou por un decreto de Franco contra la decisión del Ayuntamiento de Barcelona. El Camp Nou es un estadio gigantesco, mientras el Espanyol permanecía en Sarriá. Kubala lo que pasó es que quiso volver a jugar, ya le habían hecho un homenaje, tenía a los hijos aquí y dijo, pues ficho por el Espanyol, y fichó por 500 pesetas. Y yo puedo decir que he visto jugar en Sarriá a Kubala y a Di Stéfano. Los 50, los 60, el equipo del Oxígeno, Scopelli, la llegada de Glaría con Solsona, que dura poco, luego el subidón de la época del Yo Cantera, los principios de los 80. Si te das cuenta, el Espanyol va dilatando sus grandes gestas. La final del Leverkusen, que parecía ganada, se perdió y marcó el inicio del desastre. Y luego la generación de Paco Flores con Tamudo, que duró mucho, afortunadamente. Encajamos muy bien los desastres, pero somos bastante incapaces de celebrar los éxitos. Alguno ha habido, se han ganado Copas del Rey. El Espanyol creo que tiene un mérito, que es haber resistido sin desaparecer la presión del gran gigante que es el Barça. Nuestra gran victoria es que seguimos existiendo, ¿no? Y esto es lo que hace el resistente, ¿no? Que a algunos les gustaría que no existiéramos. Tanto apunte de anatomía me está volviendo loco. Oye, un respeto. El profesor Ramón y Cajal hizo un trabajo en esta universidad que bien merecería un premio mundial. Los que merecemos un premio somos nosotros. Podríamos ir al paralelo a ver algo de variedades. Estoy ayudando a don Rafael Rodríguez con su cátedra de higiene. A ver si cuando venga su hijo Ángel le digo que... Buenas tardes, señores. Justo estaba hablando de ti. Mal, supongo. Tu padre no me da respiro. A ver si me ayudas. Ni hablar. Yo en temas médicos no me meto. Yo voy para ingeniería. Le está diciendo a Octavi que nos convendría ir a tomar el aire. Perfecto, porque tengo una propuesta para vosotros. ¿Cinematógrafo? ¿Teatro? Mejor, fútbol. ¿Sabéis lo que es, verdad? Claro. Lo que juegan los marineros ingleses cuando llegan al puerto contra los extranjeros de la ciudad. Mirad, en esta revista han retratado a mi padre porque es el presidente de la Federación Gimnástica Española y en ella hablan de la actividad del fútbol en Barcelona y casi no juegan catalanes. No te sigo. Pues que vamos a fundar nuestro propio club. Me gusta la idea. ¿Cómo podríamos llamarlo? A ver. Aquí dice que el nombre de la ciudad ya está cogido. Existe un Català Fútbol Club, un Hispania Athletic Club. Lo tengo. Nos llamaremos Sociedad Española de Fútbol. La esencia del fútbol es tener un enemigo. Siempre hay un gran enemigo que suele ser el más cercano, el más local, ¿no? En nuestro caso a eso se añade la idea de, efectivamente, de una especie de injusticia cósmica que sentimos los periquitos con respecto a la, digamos, ese apabulle descomunal, esa cosa masiva del Barça de aparecer en todo, de tener una presencia excesiva, ¿no? Que nos hace sentir todavía más violentamente enemigos del enemigo tradicional, porque es que tiene que existir, yo creo que si no, no hay fútbol, ¿no? El Barça se ha construido una identidad muy atractiva. Hablamos de un género literario, no se corresponde con la realidad, pero es muy hermosa, muy atractiva al menos. Entonces,
el Español se ha visto arrastrado y muchas veces solo se define en negativo, lo cual es extraño, pero es así. El Barça ha asumido una representación de este país y que para algunos es una representación de este país, ¿no? Bueno, mal asunto cuando la parte representa el todo. Aquí, cuando uno no es del Barcelona y es del Español, te preguntan, ¿y esto por qué? No, pero tú eres catalán, tú eres normal, ¿te ha pasado algo? ¿No? Y entonces esto es lo que nos da, lo que nos reafirma, lo que nos da identidad y lo que nos revela, ¿no? Que esto sería una característica clara nuestra. Sí, es posible que seamos más quejicas de lo debido, sí, pero es que hemos vivido situaciones bastante potentes, ¿eh? El perico de pro en su familia, con sus hijos, cuando van al colegio, cuando salen a la calle, pues sí que sienten una especie de frustración que aquí a veces es incluso vista como normal por la tendencia que hay en la sociedad, pero que no dejaría de sorprender en otra parte del mundo. Las encuestas más fieles dicen que en torno a un 60-65% de los catalanes son del Barça. Bueno, esto es una barbaridad, no hay mayorías de 65% en ninguna parte, en ningún parlamento del mundo. El Español, estando a mucha distancia del Barça, sigue considerándose su igual. Estando en la misma categoría, pertenece a un nivel completamente distinto, sobre todo en estos últimos años. Antes el Español ganaba derbis de vez en cuando y no eran derbis tan amargos. En aquella época he llegado yo, y no quiero parecer que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero en mis 9 años yo he llegado a ganar al Barça 6 veces. O sea, en 6 temporadas. Y empatar 2 o 3, tanto en Sarriá como en el Nou Camp. Es cada vez más difícil ser del Español. Yo entiendo que es casi imposible que si no hay una tradición familiar y una presión cada día en casa, es imposible que un chico de 12 años se haga del Español pudiendo ser del Barça. Es difícil en una ciudad como Barcelona ser del Español, pero se lleva muy bien. O sea, al final nosotros tenemos que hacer nuestro camino. Parte de la identidad del Español es el juego David-Goliat. El Español no sería lo que es ahora si el Barça no se hubiera hecho tan grande. Eso ha hecho relativamente más pequeño al Español, pero también la ha hecho más fuerte en el sentido de indestructible. Somos una anomalía, ¿no? Y a mí las anomalías me gustan y yo, como resistente y como rebelde, reivindico la anomalía del Español. Albert Rufián, 34 años, diputado en el Congreso por Esquerra Republicana. Alberto Fernández Díaz, 55 años, concejal del Ayuntamiento de Barcelona por el Partido Popular. Se me ocurren pocas cosas en común que os vinculen aparte de vuestra pasión por el Real Club Deportivo Español. ¿Puede ser? Igual más. Igual más si nos conociéramos más, pero no es poca cosa, que 2 personas se conozcan coincidiendo y compartiendo colores deportivos no es mal comienzo. ¿Desde qué momento sois pericos? ¿Desde el momento de nacimiento? ¿Os viene por vía genética? ¿Por qué optáis por ser españolistas? Yo en mi caso porque no había nadie en mi clase que lo era. Lo fácil era ser culé o merengue, ¿no? O sea, que ya eras rebelde de niño incluso. No, pensé que era lo más complicado, ¿no? Sí que es cierto que siempre he tendido a serlo o hacerlo más difícil. Yo desde pequeño ya en casa se vivía un cierto ambiente blanquiazul, desde pequeño era perico, en el colegio era perico, también era el único en la clase que daba el español. Eran los tiempos, estuvimos a punto, principios de los 70, de ganar una liga que incluso ganábamos en aquel Camp Nou con un gol de Claría de penalti. Ahí empiezan mis primeros recuerdos españolistas como crío, ya en el gol detrás de la portería, asombrándome de jugadores como De Felipe con su camiseta ensangrentada, que entonces no te la hacían cambiar. Y tú en tu caso, Gabriel, supongo que eres más Tamudo, de La Peña. Con Tamudo, por cierto, además, compartes el origen del barrio, ¿no? De Santa Coloma. Sí, recuerdo perfectamente. Sí, para nosotros
en Santa Coloma era una especie de ejemplo, o incluso de dios futbolístico, ¿no? Un chaval que había salido de la grama y que había conseguido llegar al Español. No, yo el recuerdo que tengo primero es el Español de Camacho, ¿no? De Benítez, Pacheta y Lardín, un poco, ¿no? Y sí que es cierto la aparición de lo que para mí es el mejor delantero de la historia de Cataluña, que es Tamudo. Y sí que es cierto que luego vino pues, el gran Español de Valverde con De la Peña, Tamudo, Luis García, toda esta gente. Sí, sí. La historia nos enseña que hay casos en los que un político puede cambiar de partido. Habría que rebuscar más, yo creo, para encontrar un aficionado que cambie de equipo. La gente dice, puedes cambiar de mujer, de partido, de amigos, incluso de familia, pero no de equipo de fútbol. Y tiene su parte de razón, ¿no? Y si viene alguien y me dice que era de tal equipo y ahora se ha hecho del equipo rival, vaya, no me fiaría. No me fiaría ni un pelo. Pero sí que es cierto que hay mucho perico en el armario y mucho perico que ahora es culé. ¿Ah, sí? Eso también pasa, ¿no, Alberto? Sí, claro. Yo conozco, ¿eh? Porque es lo que se lleva. Gente que de crío era perico y ahora es culé. El escritor Sergi Pàmies ha escrito un libro en el que se confiesa un culé defectuoso porque no es capaz de sentir antimadridismo. Y te iba a preguntar si a ti te sucede lo mismo, si tú eres un poquito un perico también imperfecto en el sentido de que tampoco te percibe una animadversión especial al Barça. No. De hecho, no soy anti nada, ¿eh? Yo creo que también es un poco un mito. Yo personalmente no siento una cierta simpatía hacia el Madrid por ser perico. Yo no me dejo de alegrar porque el Barça gane según qué títulos, más que nada porque si juegan bien, a mí ya me va bien, ¿no? No entiendo el fútbol desde la atalaya, ¿no? De o ir en contra de algo. Pero yo entiendo que es una visión un tanto especial, ¿eh? Es que es verdad, es decir, con el Barça te puede gustar más o menos ser o no del Barça, pero es que tiene unos jugadores de referencia y un juego que es lo que todos desearíamos para nuestro equipo en buena lid. También desde muchos aficionados pericos se suele comentar que las élites catalanas, las élites políticas catalanas, han tenido siempre una cierta mirada preferencial hacia un club de la ciudad y no hacia el otro. Vosotros que sois élite política catalana, ¿eso es cierto? ¿Ha existido? ¿Existe? Me han dicho muchas cosas, pero nunca élite política catalana. El español no ha estado precisamente bien tratado ni por las instituciones ni por los medios de comunicación públicos. En Cataluña yo creo que ha sido relegado a un papel de segunda. Soy consciente que las audiencias pueden ser distintas, pero ni aún así el trato al español ha sido el que le corresponde, quizá porque luce más ir al palco del Barça que no al palco del Español. No, ojalá el español mediáticamente fuera tratado en Cataluña como el Atlético de Madrid es tratado en Madrid, ¿no? Ojalá, pero desgraciadamente no pasa. ¿Estáis de acuerdo en que pocos sitios como el estadio de Cornellà el Prat representan esa diversidad de la sociedad catalana? Yo creo que sí. Te puedes encontrar desde una estelada una bandera española, cosa que no es habitual en ningún evento, no solo deportivo, en Cataluña. Yo creo que eso forma parte de la realidad y la pluralidad de nuestra tierra. Es cierto, creo que es la riqueza un poco de la afición perica. Nos entramos en el estadio de fútbol de Sarriá, donde el Real Club Deportivo Español, flamante campeón de la Copa de Su Majestad el Rey, recibe al Real Unión de Irún. Minuto 5 de la contienda. Ahí avanza el veloz Win españolista Rafael Oramas. Gran combinación con José Quitos Prat y el intrépido Oramas, que se dispone para el disparo. Rebota el balón en el defensa. Y en Quitos Prat. Es casi un milagro que el Español haya conseguido soportar algo que ha afectado a muchos equipos, que es un cambio de estadio. El cambio de estadio no es ninguna broma. El
campo Sarriá se inauguró el 18 de febrero de 1923 por una polémica que hubo, es muy conocida, en una barbería donde estaba Hans Gamper y Genaro de la Riva. Estaban afeitando a Genaro de la Riva, ponían aquello con la cara tapada, y entró Hans Gamper: al Español lo han echado del campo de la calle Industria, qué alegría, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces se quitó la toallita y dijo: mientras yo sea presidente del Español, el Español tendrá un campo tal. Se marchó, se fue a Can Rabia, que se llamaba así la carretera de Sarriá, compró unos terrenos allí, los habilitó, y el 18 de febrero se jugó el primer partido allí. Una de las cosas que más recuerda, sobre todo los mayores, del campo de Sarriá, lo ligado que estaba la ciudad. O sea, el hecho de poder venir a pie, y esta relación yo creo que a la gente le gustaba. Yo tenía 10 años, 11 años y mi padre me llevaba cuando se lo podía permitir, íbamos a Sarriá a ver los partidos de liga. Me acuerdo que me ponía en el córner con mi hermano con unos prismáticos y para ver a los jugadores de cerca, ¿no? A Tommy Encono, a Orejuela, a Scatch, a Losada, a Valverde. Formar parte de aquello, después de pequeñito, ver aquello desde fuera, para mí era algo especial. En Sarriá, por ejemplo, el añorado Sarriá, disfrutábamos con el olor del linimento, porque olías a los jugadores, ¿no? Yo recuerdo que hicimos una convivencia de exjugadores unos días antes de derrumbarlo. Creo que jugamos el último partido que se jugó aquí. Vine, lo vi antes de que fuera la explosión y me fui y no vi la explosión. El derrumbe de Sarriá es la culminación al último penalti fallado del Leverkusen 9 años antes, ¿no? Siempre pensé que la final del Leverkusen empezaba al marcar el final de una etapa. Ese día que pierde la final el Español, que la iba a ganar porque había ganado aquí 3-0, el Barça hace llegar a Cruyff en un avión para presentarlo al día siguiente, una contraprogramación de libro. A partir de ahí, el Español pierde esa final, llega a Cruyff, Valverde y Soler se van al Barça, el Español baja a segunda división al año siguiente y es una deriva terrible que culmina con el equipo hundido en el año 97 económicamente, vivo deportivamente, pero teniendo que vender Sarriá y todavía con ratas en la caja del banco, ¿no? Si yo fuera una especie de marciano planetariamente rico, universalmente millonario, desde luego derribaría todos los edificios que construyeron en Sarriá y volvería a construir el estadio exactamente como era, sin ningún escrúpulo. Hay que darle el valor que tiene a la época que vivimos aquí en Montjuïc. El equipo tuvo grandes rachas de juego y de títulos, y yo creo que eso la gente con el paso del tiempo lo valorará. La historia está ahí, ¿no? En ese impasse es donde el Español ha ganado 2 Copas del Rey, donde ha jugado una final de la UEFA y donde ha hecho grandes partidos y grandes tardes de fútbol, ¿no? Visto en perspectiva, tal vez nos equivocamos marchando de Montjuïc. No se acabó de gestionar bien la manera de estar, el modo de estar, las condiciones e incluso diría las posibilidades de hacer del estadio de Montjuïc un espacio más cálido desde el punto de vista futbolístico, ¿no? Fue el año que ganamos la Copa del Rey, que yo no me imaginaba cómo puede ser que el año que viene, ¿no?, ganando la Copa del Rey, un equipo baje. Por supuesto, soy un cenizo completo, yo ya sabía que estábamos en segunda, ya me había hecho la construcción mental, ahora hay que atravesar otra vez un desierto de años. Había la sensación de que aquel descenso implicaba la desaparición. Lo que pasa en los despachos, nosotros no teníamos ni idea y creo que era mejor así, ¿no? Porque ya bastante tienes con la presión, que encima te metan más presión diciéndote que si bajamos pueden pasar cosas que nadie se espera, ¿no?
Bueno, fue un drama, no te voy a engañar. Yo he ganado pocos títulos, pero he visto ganar 2 títulos al Español. Lo del gol de Coro no tiene nada que ver con lo de ganar un título. Es de una profundidad, de una intensidad, de una emoción, que bueno, que todo el campo estábamos llorando después del gol. Ese día yo no podía ni hablar, la situación era terrible, el tartán de Montjuïc inundado de gente, los jugadores haciendo una piña y bueno, pues, muchísimos inalámbricos ahí encima. Era la muerte del Español, yo creo. ¿Qué pasa, Ferranet? ¿Cómo estamos? ¿Sabes dónde estoy o qué? Montjuïc, ¿no? Sí, aquí estoy en Montjuïc. ¿Te acuerdas del gol que nos cambió la vida o no? Hombre, sí, la verdad que sí. Eso no se me va a olvidar nunca. Se nos va a quedar grabado para siempre. Sufrimos mucho, por eso. Y le cambiaste el rumbo de la historia al Español. Fueron 10 minutos que bueno, nos veíamos en segunda y bueno, por suerte le podemos marcar, pero qué mal lo pasamos, por Dios. El hombre es milagro, ¿eh? Yo estaba en el banquillo se pasa peor. En esos momentos, yo que estoy tranquilo, que tú lo sabes, estaba súper nervioso, medio llorando, bueno, como todos, ¿no? Que se unía, ¿no? Que íbamos a segunda. Pero bueno, al final respiramos y nos quedamos en primera, que era nuestro sitio. Nosotros cuando estábamos en Montjuïc y nos dijeron que iban a hacer un estadio, siempre les pedimos que fuese del modelo inglés. Nosotros queríamos notar el apoyo de la afición. Yo presenté el concurso como arquitecto. Algunas de las ideas nuestras se plasmaron en lo que es el campo ahora, parte. La relación espectador-campo respecto al jugador es sensacional porque ves al jugador muy cerca. Siente que estás en tu casa, ¿no? Siente que estás en tu casa y cuando uno está en casa, pues está cómodo, está feliz, está como con su familia. Es una oportunidad estar en Cornellà al Prat. Me parece que estar en el Extrarradio, ser el equipo de Suburbio, me parece que es una posición. Siempre hemos sido tradicionalmente un club pijo y yo creo que eso no nos lleva a ninguna parte, es minoritario, es elitista, ¿no? El tener el privilegio de poder jugar en Sarriá, Montjuïc y luego en Cornellà para mí es algo pues inexplicable. Bienvenidos a Leverkusen, donde el Español tiene una cita con la historia. Los periquitos están a un solo paso de proclamarse campeones de la UEFA. Hay motivos para ser optimistas. Llega el Español con una ventaja de 3 goles. Ese sensacional 3-0. ¿Por qué es tan importante? Porque estamos tan cerca que no se nos puede escapar. El Español que sigue resistiendo con ese buen 0-0 en el marcador. Ojo con la jugada por la banda derecha, el centro, hay lío dentro del área, alguien tiene que despejar y hay gol. Ojo con el gol, ojo con el gol que mete en el partido. ¿Quién es? Ojo porque ahora atacan por la banda izquierda, el centro es buenísimo, el remate de Kochel. Gol del Bayer Leverkusen, es el segundo para el equipo alemán. Y ahora toca sufrir cómo se ha puesto el partido. Resistir, pero ahora los nervios están
de pie, el ojo con esa fácil. Es el remate gol de Cha. Igual a la eliminatoria el Bayer Leverkusen. 3-3. ¿Y ahora qué pasa, papá? Pues que nos vamos a jugar la UEFA en los penaltis. Hay que creer en el camerunés, acertó la trayectoria pero no consiguió alcanzar el balón y ahora toda la responsabilidad es para Lozada, penalti decisivo, tiene que marcar, si no el español está fuera y va chut a las nubes. Acaba el sueño para el español, parece mentira con ese 3-0 de la ida. Se acabó, increíble. No te preocupes, papá, algún día ganaremos una. Bueno, de momento, vete a dormir, Raúl. Dejar en el camino al Milán, al Inter, al Vitovice. En el caso del Español, bueno, la identidad es la fe, el creer que algún día pasará algo bueno. Han pasado tantas cosas malas, no han ocurrido tantas cosas buenas que tenían que ocurrir, que sobrevives con la fe. Eso lo relaciona con algún otro equipo supuestamente maldito de España y Europa, pero creo que la fe del español es muy específica, porque es injustificable, es fe pura. Más que maldito es una maldición, es decir, es una agonía, es un sufrimiento, tiene que ver, pero por eso somos de un equipo, ¿no? Perder es bastante más cómodo en muchas cosas en el fútbol que ganar, digamos. Cuando estás acostumbrado a perder, es lo más normal del mundo. Yo creo que el fútbol real es el del español. O sea, el fútbol real es el de la inmensa mayoría, el 99% de los equipos que son así, que más bien tendemos a perder. Yo recuerdo que la época que he sufrido más con el español fue cuando llegamos a la final de Leverkusen. ¿Por qué? Porque podíamos ganar, y entonces poder ganar y no ganar sí que es jodido. En mi caso, la final de Glasgow para mí es una pequeña victoria. Yo creo que el español, como tantos otros equipos pequeños, al final refleja muy mucho esa frase, esa gran frase de Sócrates, que dice: no jugamos para ganar, sino para ser recordados. Sí, yo creo que la palabra, la número uno, el concepto número uno que define al español y a Perico es el de resistencia. Durante muchos años ha sido un club gestionado desde unos niveles de profesionalidad muy bajos, ¿no? Y por lo tanto hemos hecho muchas cosas mal. Estaré siempre agradecido a mi familia por haberme inoculado ese gen, porque brega, el ser el periquito de la clase, ser el único que llega ese lunes jodido, cuando los otros vienen normalmente contentos, brega. La maravillosa minoría es una minoría rebelde, ¿no? Que no opina lo que opina todo el mundo. Si yo veo un escudo del Español, una camiseta del Español, si conozco a alguien del Español, es como si fueras masón. Ya existe una relación secreta entre nosotros. Lo de Dani fue un mazazo para todos. Creo que iba a ser el líder natural del club. Era una persona que, sin ser de mucha palabra de cara al exterior, sí que en el vestuario tenía mucha jerarquía, tenía mucha personalidad. Luego jugando pues era también sensacional.
se le recordará por siempre. Yo creo que eso no se va a perder. Está ahí su figura en la mente de todo lo que le conocimos y que lo pudimos disfrutar. Yo creo que no se borrará nunca y que lo tenemos siempre presente todos los días de nuestra vida. Cuando en ese minuto 21 la grada empieza a aplaudir en recuerdo de Dani Jarque, hay ese acto reflejo de mirar a ver qué hace ese rincón de la afición rival. Y yo no recuerdo ninguna afición que haya dejado de aplaudir también ese homenaje. Forma parte de estas cosas semimísticas de los comportamientos humanos que a mí me cuesta mucho de entender, ¿no? Ha hecho milagros Dani Jarque. Eso que podríamos llamar el envoltorio legendario de los clubes se forja con el tiempo. La primera vez que en Liverpool se cantó You'll Never Walk Alone debió ser una cursilada repugnante. Eso repetido a lo largo de los años y cantado por cada vez más gargantas, pues adquiere un significado especial. Es lo mismo con el minuto 21, yo creo que ya va a durar para siempre, porque forma parte de ese envoltorio, de esa cascarilla de mito que necesitan los equipos. Me parece que hay campo para recuperar, mucho, y que es un equipo que no es tan maldito, ni mucho menos. Nos ha dado muchísimas alegrías también. Lo importante no es las veces que te caes, sino que las veces que aprendes a levantarte, ¿no? Y siempre estamos levantándonos. El Español es mucho mejor y va mucho más la gente y se involucra más cuando peor va. La gente que es del Español lo es desde que nace hasta que muere, ¿no? Y en los malos momentos apoyamos porque sabemos cuál es nuestra historia. Somos un poco raros. La duda es si el ser raros es causa-consecuencia de ser pericos. Pero esta rareza nos gusta. Es una imprudencia ser del Español. Pero si alguien considera que soportar el sufrimiento, afrontar todos los riesgos y sufrir caídas estruendosas siempre de pie tiene alguna gracia, debería hacerse el Español. Espera poder volver a coronarse como campeón de la Copa del Rey. ¿A cuánto va la porra? A 1000 pesetas, pero hay que acertar el goleador y el marcador, ¿eh? Venga, va, apunta. 2-1, goles de Tamudo y... ¿Y Sergio? Muy optimistas os veo, ¿eh? Llevan 60 años sin ganar un título, ¿eh? Deja. En este equipo siempre hay que creer. Para el centro, ahí va el envío, sale bien. Jiménez Stacks agarra la pelota el guardameta del Atlético de Madrid. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Ha quitado la pelota, Ya te lo he dicho, el Español no se rinde jamás. Respecto al año pasado, es todo nuevo, presidente nuevo, directivo nuevo, cuerpo técnico nuevo, jugadores y bueno, ahora quizás sea un poquito todo más profesional, ¿no? Se han mejorado las instalaciones para que el equipo también pueda trabajar mejor.
El club estaba en una situación límite. En aquel momento, Mr. Chen y su grupo lo vimos como la salvación y nos agarramos a ellos, sea como sea. Después, lo que hemos ido viendo es que las decisiones que se han ido tomando tienen sentido. 接手这个，我们投资的俱乐部更看重的是这个俱乐部的文化，而不是他的那个财务现状。然后那个到目前为止，我们觉得投资这个俱乐部还是值得的，特别是那个近期的那个变化，大家也都看到，我们其实是一步一步在改善这个俱乐部。 Si de repente hubiera llegado alguien dispuesto a convertir al Español en una potencia europea, yo habría desconfiado. Lo esencial es asegurar la estabilidad económica, la viabilidad futura, y creo que el hombre ha hecho lo que razonablemente cualquiera con dos dedos de frente habría hecho. El señor Chen tiene, que en la medida que es un empresario chino y serio, creo que tiene más o menos claro que hay que construir con fundamentos sólidos, ¿no? Por ejemplo, la idea del otro día de ver aparecer ahí a Marañón, a Lardín y a Tamudo y que formen parte más o menos ya de la estructura del Español, pues empieza a indicar que hay alguien haciendo las cosas con sentido común. 现在西班牙人俱乐部已经是新辉集团的一个那个账房的几十几的那个子公司，它已经完全纳入那个新辉集团的管理。所以说我们那个对俱乐部跟对集团一样，都是所以说比较持续的有那个长久规划的那个一个企业在管。 Este año ya cuando empezamos un poco zozobrando, pues ya había algunos que estaban nerviosos, porque no estamos en posiciones europeas. Yo pido desde aquí tranquilidad a los pericos, démosle tiempo. No queremos que él sienta como nosotros, porque ha habido muchos que sentían como nosotros, pero que nos han llevado hacia una situación nada deseable. 我们喜欢那个这个俱乐部，首先是从喜欢那个西甲开始。 然后在没接触这个俱乐部之前，我是先来这个城市，然后对这里的、对这个城市的一切都很喜欢。然后之后了解到这个俱乐部的那个球迷，还有说这个俱乐部的文化，所以更加喜欢。也是基于这个原因，所以我们决定投资这个俱乐部。 A mí me parece quimérico que podamos parecernos o que podamos hacer algo parecido a lo del Manchester City o a lo del Atlético de Madrid, porque creo que la distancia entre el Barça y el Español es infinitamente mayor que la que podía existir entre el Madrid y el Atlético. Es verdad que había mucha distancia, pero bueno. 100% de acuerdo, el Español nunca ha quedado por encima del Barça en la Liga. El Atlético de Madrid había quedado muchas veces por delante del Real Madrid. 是有看到这些画面，但是那个并不是可以去同比。 Bienvenidos los tránsfugas y bienvenidos los que venían de cualquier lugar y se han hecho pericos. Yo los acojo con los brazos abiertos y encantado de ser el Manchester City de Barcelona. El Español siempre ha apostado por la gente joven y aunque a lo mejor la gente pensaba que con un inversor con dinero no se iba a apostar tanto, da la casualidad de que hay jugadores de la cantera que están entrando y que están jugando y los que vendrán, ¿no? Quique es un entrenador que lo tiene claro. El Español es un club con cantera y el día que la pierda no seremos nada. 亲信是占很重要的一个环节。如果你有看我们的现在一队的阵容里面，我们自己亲信占了9个，
其实是对未来整一个新的圈的一种积累。就在西班牙人的那个踢界之队里面，那一队的机会比较多啊。其实我们是刻意上有这方面的那个安排的。Creo que Mr. Chen fue muy claro en la primera rueda de prensa cuando ya fue propietario, ¿no? Que no se iba a vender ningún jugador por necesidades. Han habido varios jugadores que han salido a grandes clubes europeos, como Poliural a la Juventus, como Pablo Maffeo, Eric Sarmiento al City, también porque en esos momentos quizá era una necesidad que había de hacer un ingreso. La filosofía ahora es otra, ¿no? Los chicos jóvenes que suben pues del filial como Aarón, Marc y Melendo, que están subiendo ahora con nosotros y que lo están haciendo fenomenal, pues la idea es que se queden aquí por mucho tiempo y que los puedan mantener para crecer como club. De Español sí que a lo mejor no tenía antes, cuando estaba yo, una metodología tan clara, pero sí que se fomentaba mucho la competitividad y eso se mamaba ya en las categorías inferiores. No basamos el éxito en el talento, lo basamos en el trabajo. Por tanto, los jugadores para poder llegar al primer equipo tienen que ser versátiles. La manera de convencer a los jugadores es con el tema de la proyección al primer equipo, ¿no? España lleva más de 20 temporadas que como mínimo un jugador procedente de la cantera se ha incorporado al primer equipo, ¿no? Un padre cuando tenía que escoger entre ir al Español o ir al Barça sabía que el camino a la primera división en Español era mucho más cercano. La salud de una entidad la marca el primer equipo. Si tú tienes la mejor cantera y tu primer equipo desciende a segunda división, pues es un desastre. Por tanto, Quique es un hombre experto, sabe manejar los tiempos, sabe manejar plantillas y creo que es fundamental en este proyecto. Si le echara un vistazo a tu dispositivo GPS con el que sales a correr, ¿cuántos kilómetros me encontraría que has recorrido esta semana? Depende, ahora estoy en un momento más bajo de mi dedicación al deporte, pero bueno, sí, suelo correr unos entre 8 y 10 kilómetros al día, sí. Y si le pegas un vistazo al móvil o al dispositivo en el que tengas la música, ¿qué tipo de música me encontraría? De todo tipo. Llevo 2 días bastante enchufado con la banda sonora de La Misión, de El Padrino, de Forrest Gump, de repente paso al pop español, de repente estoy en flamenco. Tú dices que el arte sin el trabajo no basta. Claro, alguien dijo que la perfección no es más que una colección de errores pulida. Y yo creo mucho en eso. O sea, creo que cuando uno se expresa y quiere alcanzar la conexión con la otra parte, que es la grada, pues el teatro, que es el escenario, pues al final tienes que generar esa energía que te lo permita. Y eso se hace a través del talento, pero también, obviamente, de la repetición. Y la repetición es trabajo. ¿Eres una persona obsesionada con tu trabajo? No, no exactamente. Lo era cuando era más joven. Con el tiempo me he dado cuenta de que la obsesión no es un buen elemento a la hora de poder desarrollar buenas ideas. Llevas 12 años en los banquillos y has pasado por 8 clubes. Sí. Y ahora te encuentras da la sensación, con un proyecto que sí que está pensando en el medio-largo plazo. ¿Eso existe en el fútbol? No lo sé si existe. Existe la intención. Yo no he estado más tiempo, no porque no quisiera, sino porque el fútbol va a esa velocidad. El fútbol propone cambios, es difícil encontrar ese espacio en determinados tipos de fútbol, en determinadas sociedades donde uno pueda estar mucho tiempo ejerciendo en un mismo equipo, con la misma idea. Y en cambio, en cada club en el que has estado, has cumplido los objetivos cuando no los has superado. De hecho, sin ir más lejos, el otro día en el Calderón, la gente te recibió con muchísimo agradecimiento. En mi interior no tengo esa sensación de decir, bueno, aquí salimos muy mal, fracasando, no. Hemos estado bien, mejor, muy bien, pero no tengo sensación nunca de haber estropeado trabajos anteriores o de que los equipos quedaran mal. ¿Cuál es tu percepción antes de aterrizar en el Español y cómo ha ido modificándose en estos meses que llevas aquí? Bueno, yo creo que mi percepción del club históricamente ha sido de ser un club importante. Asumí un reto que entiendo que es la progresión, la arrancada de un proyecto, que es más que un equipo. Y eso es una gran responsabilidad. A mí me gustan las grandes responsabilidades. Intuía era eso, lo que vi era un club preparado para crecer,
con una afición con ganas de acabar con ese mito de equipo apocado, de equipo que al final se conforma. Y se crea, con tu llegada, con la llegada de algunos fichajes, se crea una situación de auténtica ilusión por parte de la afición, ratificada por la muy buena pretemporada, y arranca la campaña en cambio con alguna duda. Pues una cosa absolutamente nueva, por eso digo, nunca dejas de aprender. Luis Aragonés decía que los 19 años de entrenador es solo aprendizaje. No es normal que un equipo compita muy bien en pretemporada o juegue muy bien en pretemporada y tenga buenos resultados y de repente en la competición no sepa competir. No sabíamos cerrar partidos, lo sabríamos desde el inicio contra el Sevilla, encajábamos muchos goles, no dominábamos los tiempos. Entonces fue un volver a empezar. Vamos a dedicar más tiempo que nada en no encajar, en que os sintáis seguros. Y a partir de ahí vamos a ir creciendo en otras fases del juego. ¿Cómo gestionaste a nivel personal, por ejemplo, el cambio en la portería, que saliera Roberto y entrase Diego? Lo que no es habitual es tener dos grandes porteros tan cerca. Pero llegado el momento yo tengo que elegir. Y nada más llegar Diego, yo creo que el mensaje para el equipo es cambiar algo. Y no solo cambia el portero, cambian bastantes defensores, bastantes jugadores y intentamos cambiar algo. Tú has dicho que a ti te gusta transmitir emoción también a los aficionados. ¿Qué es la emoción para ti en el fútbol? ¿Es ganar? ¿Es ganar de una determinada manera? Es sentir, es sentir. Ahí me sirve mi vena Flores, lo que he aprendido de ir tantas veces al escenario, a los teatros. Yo ya de muy pequeño lo trasladaba a mi mundo, a que yo sentía dentro, que era el fútbol. Decía, ostras, yo si salgo a jugar a un campo de fútbol o si dirijo algo, a mí me gustará que esta gente me responda así, como hacía mi tía Lola o mi madre cuando cantaba coplas, etc. Yo creo que es necesario, o sea, nosotros, o sea, ¿cuántas veces ha hecho este discurso? Sobre todo en mi época se decía mucho, no, es que si no nos animan, ¿cómo que si no nos animan? Es al revés, ¿no? Nosotros tenemos que ser los que animemos a la gente. Ellos vienen a ver algo y nosotros somos la obra. ¿Cuál es el estilo que tú tienes en la cabeza? ¿Qué? Cada vez me gusta que los equipos jueguen mejor, porque yo quiero divertirme. A mí no me gusta sufrir. Esta profesión es sufrida, pero yo cuanto más disfruto es cuanto más fútbol veo, cuanto más nos acercamos a la pelota, cuanto mejor pasamos el balón. Ya no hablo de posesiones altas, posesiones bajas. Yo creo que cuando hablamos de sentido común, cuando hablamos de criterio, cuando las cosas se hacen con criterio me encanta. Yo cuando veo que los chicos quieren y se sienten protagonistas, ahí me siento muy feliz. El Español, en 5 años, ¿cómo te lo imaginas? Eso sí, me gustaría que fuera consolidando los valores que estamos intentando desarrollar. Nosotros, con una propiedad nueva, intentamos conservar valores de siempre. Queremos mantener el espíritu de la academia. Yo creo que eso es al final el sueño de todos, sentirse representado en el más alto nivel por un grupo de gente, que somos todos, en España en este caso, que siente la misma cosa.